cita en esta presentación del nuevo ciclo expositivo en el Centro de Arte Caja de Burgos CAP. Hoy comenzamos un nuevo ciclo expositivo y, como siempre ha querido ser norma de esta casa, hemos procurado que los tres proyectos que hoy acogemos en esta presentación conjunta, como bien sabéis, respondan desde prácticas y plásticas artísticas diferentes a varias de las cuestiones que el pensamiento contemporáneo nos demanda. Un centro de arte no puede permanecer impasible ante la barbarie que comienza a instalarse a nuestro alrededor, ni ante los deseos de acallar y someter la discrepancia, la disidencia o la simple manifestación de reflexiones incómodas. Cuando preparamos este ciclo, quisimos afrontar tres cuestiones que consideramos delatoras del tiempo que vivimos. Encontramos entonces eco en el trabajo de tres mujeres cuyo desempeño en estos años podríamos enmarcar en lo que llamamos narrativas socialmente críticas. Por fortuna para nosotros, las tres han querido realizar obra específica, incluso también adentrarse en nuevos planteamientos dentro de su carrera para nuestro centro de arte, para el CAP. Para ser justo, debo decir también que las tres han recibido la atención de diferentes espacios y museos nacionales, por lo que no podemos más que estar orgullosos y agradecidos de que hayan querido acompañarnos en la siempre compleja conversión de una idea en un proyecto expositivo. Así, Noemí Iglesias Barrios lleva años investigando sobre lo que las ciencias sociales en nuestros días identifican como cultura extractiva. No se trata solo del extrañamiento material del territorio, sino también de la usurpación de valores, de compromisos, de conocimiento, incluso de nuestras propias señas de identidad. No quiero avanzar demasiado sobre su proyecto porque ella lo explica magníficamente, pero sí debo deciros que a sus muchos seguidores les va a sorprender. Acostumbrados quizá al trabajo de Noemí Iglesias centrado en el rapto de los sentimientos y en su metamorfosis cosmética, rodeados de un aura de lujo y complacencia, su trabajo en el CAP parte de una radical puesta en escena. Habla de la extracción, del arrancamiento de las entrañas a un pueblo utilizado como chivo expiatorio de un sistema que cada vez con más frecuencia necesita liberarse de las personas, de los sujetos que antes daban sentido con su quehacer a su misma existencia. No es nada casual que eso sucediera precisamente en el lugar de donde partió la civilización de la que aún hoy, lánguidamente ya, somos herederos, y sobre lo que no os anticipo más porque Noemí Iglesias lo va a desarrollar después magníficamente. Noemí Iglesias ha trabajado y ha vivido en numerosos países, ha vivido en Grecia, en Corea, en China, en Bélgica, en Hungría, en Portugal, en Inglaterra. Es uno de los pocos occidentales con un máster en porcelana por la Universidad Tainan de Taiwán, que fue además becada por el propio gobierno taiwanés, y en la actualidad está investigando sobre la extracción y reciclaje del cobalto en un proyecto transnacional entre Portugal, Noruega y Bélgica. Como su currículum es apasionante y muy extenso, solamente señalaré que en 2024 presentó Love Me Fast, su exposición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con un, desde luego, enorme eco mediático. Debo decir que eso sucedió después de que nosotros comenzáramos a trabajar en el proyecto del CAP, por lo que nos cabe también, desde luego, el orgullo de contribuir al reconocimiento con que hoy cuenta Noemí Iglesias Barrios. Bueno, cualquiera que conozca mínimamente el trabajo de Amparo Sart sabe que bajo la apariencia evocadora y liviana de sus increíbles dibujos perforados se esconde una desasosegante y, por qué no, molesta zozobra. Palabras como intranquilidad, excitación, trastorno son habituales al hablar de ellos. Durante años, Amparo Sart compareció con esos dibujos blanquísimos, indetectables en la distancia, en los que cabía la autorrepresentación simbólica envuelta en un velo conectable con la tradición surrealista española. Esos dibujos, Amparo Sart lo ha manifestado además en varias ocasiones, atrajeron de inmediato la atención del medio y la situaron entre las artistas más demandadas de nuestro país. Pero, además,
Sartre siempre se ha significado como una artista activa socialmente, para quien cuanto le sucede a nuestro planeta es en la práctica una afección personal. Si en los dibujos ya planteaba una dialéctica entre la visión que uno tiene de sí mismo y la capacidad de desdoblar la percepción corpórea hasta el desgarro emocional con que se juzga la identidad propia, en las instalaciones que comenzó a desarrollar en los primeros años de este siglo, fue haciéndose cada vez más patente su interés por confrontar con el espectador, por contrariarle incluso sin miedo a su desaprobación. Así, en la gran videoinstalación creada para el CAP, la tensión se percibe como vecina del mal, de lo que desagrada y de lo que atrae por igual. Antes de que ella nos hable de su obra, permitidme también que os señale que el CAP presenta por vez primera un nuevo desarrollo plástico en su carrera. Ahora la coloración en azules y almagres tiñen sus dibujos y les confieren una agigantada estatura escultórica. Amparo Sartre ha expuesto en numerosos países, Italia, Bélgica, también en Corea, en India, en Irlanda, en Canadá. Es doctora en Bellas Artes, profesora, jefa de estudios de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de las Islas Baleares, máster por la New School de Nueva York y, entre otras llamativas curiosidades, es también medalla de oro del gobierno italiano como reconocimiento a su, desde luego, extraordinaria y magnífica carrera. Bien, cuando nos interesamos por el trabajo de Flavia Vieira, nos sorprendió la naturalidad y la pureza con que descomponía sucesos, acontecimientos y procesos complejos vinculados a la historia de los pueblos ibéricos, mucho más allá de cualquier relato simplista que se detenga solo en los resultados de las acciones de los países colonizadores sobre los pueblos y territorios conquistados. Lo que hace de Flavia Vieira singular es el modo en que rastrea la pervivencia de diferentes invariables culturales que nos han caracterizado, que han determinado nuestra historia y que han sido asumidos sin ninguna contraparte crítica, como si se hubiera tratado de fenómenos inevitables. En la original propuesta creada para el CAP, suave y deliciosamente sencilla, casi volátil, frágil y vaporosa, Flavia Vieira nos enfrenta, en cambio, ante un hecho de una radicalidad sofocante. No voy a desvelarlo porque, desde luego, ese es su privilegio, pero sí deciros que lo que ha creado es un verdadero y transgresor bodegón contemporáneo. Una naturaleza muerta heredera de las barrocas españolas y portuguesas a las que somete también a un curioso ejercicio de personalización y diálogo entre iguales. No quiero dejar de señalar que Flavia Vieira presentó este mismo año, nada menos que en el Museo del Prado, su obra El otro color, donde analiza el uso del color negro obtenido del palo de Campeche, su monopolio por la monarquía hispánica y la conversión de ese privilegio en un asunto privativo de la corona. Insisto en esto, de la corona, no del Estado, con el que los Austria obtuvieron abultados ingresos. Nos hubiera encantado, desde luego, poder mostrar esa obra, pero la razonable exigencia de prioridad expositiva por parte de sus productores no lo permitía. Así que Flavia Vieira ha vivido entre Portugal y Brasil, donde ha realizado gran parte de su carrera. Está formada en las universidades de Oporto, de Lisboa y de Sao Paulo, y su obra se encuentra representada en los grandes museos de su país y en sus principales colecciones públicas. Hace apenas unas semanas inauguraba 2 de sus exposiciones en las galerías municipales de Lisboa y en la nueva sede de la Galería Cubic, también en la capital portuguesa. Y ya sin más, os paso con Noemi Iglesias Barrios, en primer lugar, y continuaremos después con Amparo Sartre y finalmente con Flavia Vieira. Desde aquí. Si quieres, te cedo el puesto. No. Si quieres, si estás más cómodo. No, digo, ¿se me oye si hablo desde aquí? Vale. Bueno, yo soy Noemi Iglesias Barrios, ya hizo un poco la introducción, la magnífica introducción Javier sobre un poco más la parte biográfica y qué fue lo que me llevó a llegar aquí, a este lugar, al CAP. Y bueno, lo que se va a poder ver en la exposición, el título de la muestra se llama Extractions y se refiere a la cultura de la extracción. En la exposición el concepto de extracción se trata desde tres perspectivas que se va a poder ver bien diferenciado en las 3 salas,
que sería la extracción de derechos, la extracción mineral y la extracción de datos. En la primera sala, esta extracción de derechos está situada en un momento muy concreto, que es la ciudad de Atenas, en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, y todos los movimientos sociales, económicos y políticos que se sucedieron entre esos años. En la segunda sala lo que vamos a poder ver es este concepto de extracción mineral y las consecuencias que tiene, sobre todo en cuanto al paisaje, es decir, qué consecuencias tiene pues, sí, precisamente el extraer esos minerales de la tierra para, para facilitar o para poder llevar a buen fin la vida digital e hiperconectada que tenemos en la actualidad. El hilo conductor de esta sala es el cobalto y el uso de cobalto tanto en la cultura extractiva como en la minería urbana, que se representaría en el cobalto que está presente en las baterías de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en general. En la tercera sala, uniendo así un poco con esta parte con este elemento del cobalto, estaría la extracción de datos y cómo el uso de dispositivos electrónicos y nuestras comunicaciones, que en principio parecen muy abstractas, ya que aparentemente no hay una fisicalidad detrás de todas estas comunicaciones, en realidad sí que la tienen, y es en una alineación de minerales, entre ellos el cobalto, en el que se sostienen o que sirven como plataforma para todo ese intercambio de mensajes o vida digital en general. En esta sala se va a ver también un poco cómo esta extracción de datos por parte de los dispositivos y de los algoritmos modifican un poco nuestra voluntad de pensar y voluntad de actuar, adjudicándonos unos perfiles de los que nosotros en principio no somos conscientes, pero que en esta exposición he intentado echar un poco de luz para que podamos acercarnos un poco más a este cosmos digital. Y bueno, ya doy paso a Amparo. Muchas gracias, Noemi. Os llamo la atención solo sobre un pequeño detalle. Noemi Iglesias prefiere que su nombre no lleve acento, para ella no lleva acento, es Noemi, y le gusta también que se reflejen sus dos apellidos, Noemi Iglesias Barrios. Sí, es que me gusta que salga el de mi madre. Amparo, por favor. Bueno, yo creo que has hecho una presentación magnífica, no hay mucho más que añadir. Simplemente, como una curiosidad, quiero decir que es verdad que la docencia ha sido muy importante para mí. De hecho, ha sido una de las razones por la cual me gusta ahora sobre mi trabajo. Entiendo mejor mi trabajo a partir de la tesis, que fue una tesis mixta. Ahí me di cuenta de que está pasando algo muy curioso con esa nueva imagen que tenemos hoy en día, de cómo estos nuevos medios hacen que las pantallas maquillen lo que estamos viendo a través de ellas, cómo es posible que la gente no reaccione ante todas estas catástrofes a las que estamos expuestos, catástrofes ecológicas, sociales, geopolíticas, y aún así aquí estamos comiendo lechuguita delante de la pantalla, ¿no? Quiero decir, es algo que a mí me desconcertaba, ¿no? Entonces esa investigación de ver qué es lo que nos llama la atención, dónde está esa imagen eficiente, fue lo que me hizo entender que hoy en día estamos pasando de una narrativa a una imagen que lo que hace es despertar la intuición del espectador, ponerlo en estado de atención. Y eso es lo que intento en mis obras, con diferentes materiales, con diferentes volúmenes. Es una ecuación donde se van moviendo todos los elementos para conseguir crear esa tensión en el espectador, que es lo que pone el peso de la verdad a cualquier narrativa, ¿no? Dentro de esa investigación, estoy resumiéndolo muchísimo, pues llegas a conclusiones como pues ese desequilibrio, como la pieza principal que tenemos en esta exposición, que se llama En la piel del mundo. Es como si hubiéramos cortado parte de la corteza terrestre, pero en realidad es una corteza terrestre que está hecha de elementos industriales, donde en vez de ser el plástico que nos va intoxicando, veréis que hay como una materia orgánica, tierra, que es la que está intoxicando a todos estos materiales industriales. Juego con el lenguaje siniestro de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, la
el volumen, la inestabilidad, el desequilibrio que puede sentir el espectador al comunicarse con esas piezas. Luego está en otro formato, en lo que son los papeles más pequeños, que son los más reconocidos por mi trabajo, porque son los con los que empecé toda mi carrera, que son papeles perforados, que van dibujando cuerpos que se deforman. De alguna manera, esa imagen principal recurre a la memoria para recordar cómo era antes de la deformidad del cuerpo y cómo es ahora, con lo cual ese cambio de la materia, de la deformidad, es una imagen también evidente de lo siniestro. Estoy siendo demasiado concreta y a lo mejor no es fácil de comprender, pero bueno. Luego veréis que hay otro elemento que me resulta especialmente interesante en esta exposición, que es la que está en el gabinete, donde hay una serie de trilobites, que son trilobites que están realizados a partir de cemento. De hecho, son trozos de escombros de cemento que se encontraron en Mallorca, pues casi mezclados con la tierra donde la gente siembra para comer, ¿no? Entonces es romper ese límite entre lo que es orgánico e inorgánico, que es lo que nos está pasando hoy en día, cómo nosotros conseguimos contaminar el planeta, cómo ese límite, ese humo que se desvanece en el vídeo hace referencia a eso, cómo ya hemos perdido el control de la catástrofe, ¿no? Luego hay un vídeo muy esclarecedor que pasa desapercibido en una de las salas. Veréis que hay unos estudiantes de Bellas Artes, futuros artistas, haciendo juegos malabares con las cabezas de Putin, Trump y Zelensky. Es muy curioso cómo sonríen, ¿no? Y se lo pasan bien, sabiendo de lo que estamos hablando, ¿no? Es un poco la cara opuesta. Es decir, lo que están haciendo ellos con nosotros, sin ser conscientes de las muertes, de toda la catástrofe, todos los desastres que están haciendo, nosotros en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿no? Jugando con un tema que realmente es muy serio, cómo perdemos la capacidad de pensar a tiempo, pensar bien, cómo hoy en día ya nos hemos acostumbrado a, en una milésima de segundo, pasar de pantalla sin saber que en realidad lo que estamos viendo es gente muerta en la calle, en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces son una serie de temas que lo único que hacen es intentar crear una tensión, esa tensión que creo yo que los artistas que trabajamos con ese lenguaje siniestro, que nos reconocemos en nuestra obra entre nosotros, lo que hacemos es filtrarla, utilizar esas imágenes, como he dicho antes, que lo que hacen es ser eficientes, en menos tiempo conseguir transmitir más información, que hoy en día la información lo importante es que sea emoción más que una narrativa, filtrarla y colocarla y presentaros a vosotros, pues eso, ese balance emocional que es el que siento yo cuando veo estas cosas. Muy bien, muchas gracias, Amparo. Flavia, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por venir y gracias, Javier, por tu introducción magnífica también. Gracias también a todas las personas que ayudaron en este proyecto, a Isabel, a Cristina, a Javier, las personas de la montaje también, fue muy importante. Y bueno, este proyecto se llama O tienes amor o comes barro y parte de una investigación del búcaro, que es un vaso de barro que hace parte de nuestra cultura ibérica y que fue muy importante durante los siglos XVI y XVII, o sea, durante el periodo colonial, y que era producido en Portugal, en el sur de Portugal, en Estremoz, y también en algunos territorios colonizados, como sea Chile, Panamá y también México. Y bueno, la exposición no habla del búcaro hasta un punto de vista antropológico, claro, es un ejercicio poético, visual, artístico, pero la idea es trabajar esta idea de apropiación cultural, ¿no? Como nosotros nos apropiamos de un objeto que no es nuestro, que no es de nuestra cultura original, y como esto en el fondo es un pretexto para hablar de cosas mayores, ¿no? Como
como de nuestra historia colonial, la idea también de la historia del extractivismo, porque este elemento era utilizado, era creado con barro de determinados territorios, y es un poco una viaje a esta historia colonial para reflexionar un poco sobre nuestro papel cuando hacemos estos movimientos de apropiación cultural. Es una exposición que tiene se materializa en una videoinstalación, entonces hay un vídeo proyectado y tiene un conjunto de cerámicas que fueron hechas en una residencia artística en el sur de Portugal, precisamente para trabajar con toda la historia local y también con toda la materia, el barro que era lo mismo barro usado en estos búcaros. Y estos temas son también temas muy presentes en práctica. Generalmente trabajo con la historia ibérica, conectada también con la historia colonial. Yo también, como viví en Brasil durante muchos años, me conecté con esta realidad, ¿no? En cuanto ex colonizadora, y bueno, y espero que disfruten, y es eso. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Flavia, y por supuesto estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, pregunta, o bien para acompañaros por las salas, que podáis también compartir con las autoras, con las artistas, un momento o algún comentario o algún apunte, alguna información. Pues nada, muchísimas gracias a todos y seguimos a vuestra disposición, por supuesto.